A continuación vamos a ver cómo resolver esta pieza que incorporan algunos violines. Es una pieza que se ancla al violín, se llama chin rest en inglés, es para apoyar la barbilla. Os aconsejo que, al igual que en otras partes del violín, os fijéis en otras imágenes de referencia, no solamente los backdrops propiamente dichos. Fijaos que aquí en perspectiva entendemos mejor cómo es esta pieza de madera y cómo tiene aquí estas dos piececitas de metal que lo anclan a la parte de abajo del violín. Fijaos aquí en la parte de abajo. Aquí tenéis otra pieza, otro chin rest, pero es de un modelo distinto. Aún así nos va bien para entender mejor cómo son estas piezas. Pues bien, esto para empezar, pues vamos a hacer lo mismo que hemos ido haciendo a lo largo de todo el proceso. Vamos a empezar creando, en la vista desde arriba, una serie de polígonos con la herramienta Polígono Wall Mode. Hacemos la cinta que va describiendo el contorno de esta pieza. De tal modo que al subdividirlo, si lo vemos esto en alámbrico, pues ahí veis el contorno externo y también esto ya preparado para rellenarlo con polígonos. Vamos a ocultar un momentito el violín. En el siguiente paso, pues lo que haremos será añadir todos esos polígonos que faltan aquí en medio mediante unas operaciones de bridge. Por ejemplo, aquí haremos un bridge entre estos dos edges y estos otros dos que había aquí y luego completamos por ahí. Añadimos un poquito más de topología, como esa línea, y vamos avanzando. En el siguiente paso, a esta pieza le aplicaremos un grosor. Para ello la seleccionamos y le aplicamos un extrude. Aplicamos lo que consideramos que es el grosor máximo, que es en esta zona de aquí. Luego aquí habrá que afinarlo. ¿Vale? Para hacer la cavidad donde apoyamos la barbilla, podemos seleccionar esto y mover un poquito estos polígonos hacia abajo. ¿Veis? Esto ya subdividido empieza a coger la forma que necesitamos. Vamos a avanzar un paso hasta aquí. Fijaos que ahí, además de esa cavidad, lo que también hemos hecho es estrechar toda esta zona. Fijaos que esto aquí lo hemos ido estrechando por aquí, ¿vale? Y aquí también es bastante más estrecho. Y esta zona de aquí es la zona que permanece, bueno, esto no, que permanece un poquito más ancha. Y es ya en el siguiente paso, aquí, donde esto lo colocamos en el que va a ser su sitio. Fijaos, vamos a activar un momentito la caja. Vale, vamos a verlo todo junto, ¿veis? Ahora esto está realmente apoyado en la caja, vamos a verlo subdividido, ¿vale? Y además aquí hemos intervenido haciendo que esté este hueco que vemos aquí en medio, tanto por este lado como por este otro lado. Para ello, pues lo que hemos hecho es básicamente ese polígono y los que están por debajo, y también en toda esta zona hemos intervenido subiendo esos polígonos poco a poco. Hemos también añadido ahí ese loop y ese otro loop, para hacer que cuando esto se subdivida, bueno, pues quede redondeado, pero tampoco excesivamente redondeado en algunos sitios. ¿Veis? Y entonces, ese hueco que habíamos dejado ahí es importante porque por ese hueco tiene que pasar esta otra pieza que habíamos hecho antes, que es la pieza que tira de las cuerdas, ¿vale? Y que por aquí, además, por aquí por esta zona, tiene estas dos gomitas y se ancla con la caja. Vamos de nuevo a ocultar la caja y ocultamos también esta otra pieza y ya vamos a rematar el chin rest. Si esta pieza es de madera de ébano, luego recordad que había un par de piececitas que son de metal. Aquí tenemos el planteamiento. Fijaos que es simplemente pues, una figura de 8 lados, un cilindro. Al subdividirlo se ve como cilindro. Preparo esta pieza por un lado, esta pieza por otro, eso por otro. Fijaos que aquí luego todo esto se ensamblará, pero lo tengo todo por partes. Esto me permite que, por ejemplo, puedo seleccionar esto y añadir aquí un bridge. ¿Veis? Podemos darle más pasos o menos y que tenga también, controlar también siempre la tensión de los bridges. Y entonces, añadiendo más topología a esta pieza, ya aquí vemos ya esta pieza terminada. Fijaos que aquí hemos añadido este loop y este loop para que ahí se cree una zona con una esquina más pronunciada. Y también aquí abajo hemos dado grosor a la pieza que teníamos y esto es lo que realmente luego engancha con la caja. Si esto lo vemos todo subdividido, fijaos que al mostrar la caja, esa piececita es la que aquí tenemos que tener cuidado de que enganche con la caja. ¿Vale? Entonces ya para terminar, únicamente tendríamos que hacer que esta pieza le hacemos un espejo y ahí tenemos su simétrico. Se supone que esto se introduce dentro de la madera y ya tenemos terminado el chin rest y su anclaje de metal
a la caja del violín. Para crear las cuerdas del violín, las 4 cuerdas, lo que hacemos es, por supuesto, tener visible la geometría en la cual tienen que apoyar esas cuerdas, y empezamos trazándonos unos simples splines. Aquí veis unos splines donde, fijaos que aquí está un extremo y aquí está el otro extremo de los splines que van a los clavijeros. Luego tienen que apoyar aquí, en esta piececita, y finalmente tendrían que apoyar también aquí, en el puente del violín. Entonces, basándonos en estas líneas, que son unas guías realmente, luego construimos lo que van a ser los verdaderos splines, que los tenemos aquí. Voy a ocultar un momentito la geometría de fondo. Y ahí tenemos los splines que nos van a servir. Fijaos que este sería uno, este sería otro, los 4, para crear las cuerdas propiamente dichas. Entonces, con estos 4 splines y estas 4 piececitas que vemos aquí, que no son nada más que 4 polígonos, ¿vale? Utilizando la herramienta Curve Extrude, esto es una simple operación para hacer 4 tuberías, nada más que eso. 4 tuberías con una sección cuadrada, para que tengan bien pocos polígonos. Entonces, en el siguiente paso, aquí, vamos a ver esto ahora en modo sólido, ahí tenemos ya nuestras 4 cuerdas. Ahora son todas igual de gruesas, luego se pueden afinar muy fácilmente. Nosotros tenemos aquí el principio, el planteamiento inicial de las 4 cuerdas. Fijaos que si vemos aquí la otra geometría que hayamos ocultado, aquí vemos como cada una de las cuerdas viene a su correspondiente clavija. Lo que ocurre que ahora vamos a tener que hacer que se enrosquen aquí en las clavijas, y también vamos a hacer que aquí en esta parte de delante se introduzcan en estos agujeros. Vamos a ir de nuevo a la zona de los clavijeros para ver cómo está hecha esta zona. Vamos a ver cómo anclar las cuerdas a las clavijas. Vamos a avanzar un paso. ¿Veis? Aquí tenéis un punto intermedio donde vemos las cuerdas por un lado y por otro lado, esto que parece que son muellecitos, esto se supone que son cada una de las cuerdas enroscadas en cada una de las clavijas, y luego hay que unirlo todo. Vamos a ocultar un momentito el resto de la geometría, y aquí es donde se ve cómo es el proceso para generar cada uno de estos muellecitos. Es volver a utilizar las herramientas que ya hemos visto hasta ahora. Fijaos que aquí nosotros tenemos como punto de partida, utilizamos la propia clavija, este cilindro, sacamos una copia de este cilindro y la tenemos aquí a la derecha. Esto va de derecha a izquierda, ¿vale? El proceso. Partimos de esto. Vamos a ocultar de nuevo el fondo. A ver, un momentito. Ahí estamos. Fijaos que partimos de esto. Esto no es nada más que un trocito de cilindro de una de las clavijas, que lo hemos dividido en varias partes, ¿vale? Igual que hemos hecho antes con el tornillo, aquí cortamos, si cogemos esto y todos estos polígonos le aplicamos ahí un corte, ¡tac!, obtenemos esto que vemos aquí. Y entonces, mediante las UVs podemos generamos las UVs de esto, y luego mediante un V to weight podemos crear esto igual que hemos hecho con el tornillo. Fijaos que si vemos esto en modo weight, fijaos que aquí esta pieza tiene aquí un weight map, que es este gradiente, y entonces mediante este gradiente, apoyándonos en ese weight map y mediante el vertex map follow, podemos hacer que esta pieza pase a esta otra forma, ¿vale? Y luego volver a soldarlo. Esto es exactamente lo mismo que hemos hecho antes para lo del tornillo, ¿vale? Y entonces, cuando tenemos esta pieza, vamos a ver esto subdividido, aquí está todo soldado, pero luego podemos seleccionar todos estos edges y cortarlos, ¿vale? Y entonces ahora tenemos esta pieza suelta, en donde realmente, si esto lo pillamos y lo movemos, esto no está soldado al resto. Y ahora lo que tenemos que hacer es estirar esto como si fuera un muelle. Para hacer eso volvemos a hacer unas nuevas UVs, y esas UVs las transformamos en un nuevo weight. De tal manera que ahora, si el weight era este, con este aspecto, ahora tenemos este otro aquí, ¿vale? Entonces, ¿esto qué es lo que nos permite? Pues si tenemos esta pieza con este weight aquí activo, y yo aquí le digo vertex map, si pinchamos y movemos, ¿veis lo que pasa? Podemos estirar esto como si fuera un muelle realmente, ¿vale? Y entonces es cuando pasamos a tener esta pieza que tenéis aquí, ¿vale? Entonces con esta pieza, ahora ya es muy fácil aplicarle un ticken, como hemos hecho antes también para darle grosor a una de las piezas anteriores, y esta pieza se convierte en esto otro, que es ya un muelle perfectamente adaptado a mi clavija.
Hacemos luego varias copias de este muelle y tenemos estos 4, vamos a llamarle muelles, que realmente eso es una cuerda enroscada en la clavija. En el siguiente paso, aquí ya vemos cómo están rematadas las cuerdas. Vamos a ver esto en conjunto con el resto. Fijaos que además de unir lo que estábamos llamando muelles al resto de las cuerdas, también lo que hacemos es aprovechar e introducir un poquito de diferenciación. Por ejemplo, este de aquí está un poquito más apretado. Precisamente para poder apretarlos o estirarlos, como si fuesen muelles, aprovechamos estos wave maps que todavía seguimos arrastrando. Utilizando el wave map y el vertex map follow que tendríamos que seleccionar aquí. Y luego también en algunas cuerdas podemos hacer que tengan más vueltas que en otras, para que no quedan todas idénticas, ¿vale? Entonces ya tenemos resuelta la zona del clavijero. Ahora únicamente nos queda resolver la zona de adelante. En este otro extremo, las cuerdas están rematadas por una piececita, vamos a llamarle top. No estoy seguro si se llama top, yo lo llamo top y ya está. ¿Qué es esta pieza que veis aquí? Esto es una piececita de metal. Vamos a ocultar un momentito o verlo así el resto. Fijaos que es una pieza muy sencilla. Si lo vemos sin subdividir, parte de una pieza octogonal, una serie de extrusiones y llegamos a esto. Entonces, cada una de las cuerdas tiene un top. Entonces, de momento, pues yo los añado como instancias, los coloco. Fijaos que estas van colocadas de la siguiente forma. Vamos a mostrar el resto. Fijaos que el top de esta cuerda hace tope con el fine tuner, que es este, mientras que los de las demás están por aquí abajo, porque las cuerdas al llegar aquí tendrán que doblar, bajar por cada uno de los agujeritos y enlazarse con esos 3 tops, estas otras 3 cuerdas, ¿vale? Y bueno, esto es lo que tenemos ya en el último paso. Vamos a ocultar esto, y aquí ya vemos totalmente acabada esta zona. Fijaos que aquí está este top, tiene esta piececita, y aquí lo que hemos hecho en esta parte de la cuerda, esta parte de las cuerdas van rematadas como con una especie de tejido que las envuelve, que eso será esta zona que vemos aquí de color morado, y ahí vemos cómo está rematado esto. En esa zona de ahí, vamos a verlo desde muy cerca, para que tengáis una mejor idea de cómo es, ¿vale? Y luego también en cada una de estas zonas, fijaos, si vemos esto, lo vemos por aquí, vamos a girarnos para verlo desde abajo, ahí estas cuerdas penetran, realmente estas piececitas verdes penetran por este agujero, ¿vale? Y al llegar aquí hacen un freno en esa especie de corte que tienen ahí. Bien, ya tenemos completamente terminado, por tanto, el violín, y ahora únicamente nos quedará hacer el arco. Para crear el arco tenemos varios backdrops. Hay uno en donde vemos el arco al completo, como podéis ver aquí. Lo que ocurre es que es una imagen que no tiene demasiada definición, ni siquiera he perdido el tiempo de colorearla como en otros casos, porque los que realmente vamos a utilizar van a ser, por un lado, este backdrop, que es una vista parcial de la zona de un extremo del arco, desde donde se coge, ¿vale? Con esto vamos a poder crear esta zona. Y luego hay otro backdrop, que es justo el otro extremo. Fijaos que luego toda la parte intermedia realmente no es más que un bridge que haremos entre ambas piezas. Entonces vamos a empezar trabajando sobre este backdrop, sobre este extremo, y vamos a ver que es muy, muy sencillo. Empezamos por esta pieza. Fijaos, aquí hemos empezado creando un rectángulo al que hemos añadido una serie de loops verticales y horizontales para luego poder eliminar esta zona. Hemos añadido también aquí, como podéis ver, un octógono, porque esto, cuando se subdivida, dará lugar a un círculo. Bien, esto que de momento es plano, en la siguiente fase le empezamos a dar ya un grosor. Veis, aquí tiene ya un grosor. Creamos siempre una mitad, porque luego la otra mitad es muy fácil recrearla mediante una simple simetría. Fijaos que aquí, esta piececita, es una geometría que no está soldada al resto. Esto, si yo lo selecciono, lo puedo separar, no está soldado. Al no estar soldado, esto se percibe como un círculo, porque fijaos que si yo seleccionase toda esta geometría y la mergeara, o sea, la soldara, vamos a dar aquí Merge, Automatic, OK. Entonces ya se pierde el aspecto de círculo cuando lo subdividimos, ¿vale? Este círculo es mejor que lo mantengamos separado. Voy a hacer un cortar y pegar, y así ya lo tenemos separado y se percibe como un círculo. En el siguiente paso, vamos a avanzar. Aquí ya empezamos a añadir detalles para crear la varilla. Fijaos en un detalle, vamos a ver esto en alámbrico y con la plantilla. Fijaos que aquí hay una pieza, que es esta de aquí, que tiene un perfil octogonal,
mientras que hay otras como esta, que es completamente cilíndrico. Entonces, cuando construyo la geometría básica, me aseguro de que ambas partes, tanto esta como esta, tengan el mismo número de polígonos. Fijaos, si yo selecciono esto, selecciono todo el loop, me dice aquí abajo, fijaos aquí, 24 polígonos. Si yo selecciono todo esto, el loop, 24 polígonos. Esto es importante, porque fijaos que si esto, oculto un momentito la plantilla, si esto lo subdivido, ahora esta pieza, fijaos que esta pieza roja y esa de ahí también roja, tienen un aspecto octogonal pero con las esquinitas redondeadas y esto lo percibimos como un cilindro. Pero lo que es importante aquí es que tanto esta, como esa, como todas las que tenemos aquí alineadas, también esta y esta, tienen el mismo número de polígonos. Esto es importante porque luego en el siguiente paso, vamos a ir aquí ahora, vamos a acercarnos aquí a este paso, al tener el mismo número de polígonos podemos establecer ya unos bridge o unas conexiones entre las piezas anteriores, la que era octogonal y las que son cilíndricas. Fijaos que ahora aquí, si subdivido esto, esto queda perfectamente ensaplado. Tanto aquí como en esta otra zona, fijaos que esto es la que tenía el perfil octogonal, esto circular, y aquí podemos establecer ese tipo de conexiones. Bien, ahí vemos ya, de hecho, esta es la parte, el extremo del arco por donde se coge con la mano, ya totalmente terminado. Fijaos aquí también el detalle de esta pieza. Esta pieza es una pieza que es metálica en vez de ser de madera, ¿vale? Esta otra piececita la dejamos sin soldar, esto sigue estando sin soldar. Aquí hemos creado también esta especie de, como de pequeña almohadilla o fieltro que une esta pieza con esta otra. Bien, tenemos ya terminada esta pieza. Vamos a ir ahora a por el otro extremo del arco. Para arrancar este otro extremo, empezamos creando aquí un cilindro. Fijaos que tiene también, podéis verlo aquí abajo, 24 polígonos, igual que el cilindro que tenemos en el otro extremo. Y entonces pillamos un segmento, una sección de este cilindro, y esta sección la duplicamos, la movemos aquí hacia la izquierda. Voy a ocultar un momentito esto, porque fijaos que lo que tenemos aquí a la izquierda, esto es exactamente lo mismo que esto, solo que la parte azul y verde se mantienen igual que aquí, digamos que son dos semicírculos, pero en cambio la parte roja se estira de esa manera para poder tener estas dos secciones. Es decir, nos estamos preparando esto para luego poder hacer, vamos a venir aquí, y al siguiente paso, aquí creamos un bridge, una operación de bridge entre ambos extremos. Aparte del bridge, también este loop y este loop han sido deformados con la ayuda de los fall-offs. Y fijaos que esto se adapta, vamos a verlo inalámbrico y con la plantilla, se adapta a la forma que tenemos debajo, a la plantilla. Para rematar esto, pues lo que habrá que hacer es hacer una serie de operaciones de extend con este loop que tenemos ahí seleccionado, y aquí ya tenemos prácticamente planteado del todo ya este extremo del violín. Vamos a ocultar un momentito la plantilla, vamos a ver esto. Fijaos aquí lo que hemos hecho. Luego ha habido que encerrar esta parte. Esto está aquí preparado para rematarlo ya en la siguiente etapa, en esta. Vamos a verlo subdividido. Ahí tenemos totalmente terminada esta segunda parte del arco. Esta pieza que tenemos aquí, que también antes teníamos el otro extremo, esto es digamos, la parte con la que se frotan las cuerdas, y en la realidad está hecho creo, originalmente era de crines de caballo, los pelos de la cola del caballo. Creo que ahí suele haber unos 150 o 200 pelos para formar esta estructura. Entonces, todos estos pelos vienen y se meten aquí, por un huequecito que tenemos que abrir también ahí. Vamos a ocultar un momentito esto, fijaos cómo está eso dejado ahí. Bien, tenemos ya planteados los dos extremos. Ahora ha llegado el momento de ver la plantilla global del arco. Fijaos que esta pieza es muy grande, pero bueno, entonces, y también la otra que hemos hecho antes, pero lo que hacemos es escalarlas. Aquí tenemos ya esta pieza y esta otra puestas ya en su sitio. Fijaos que esta pieza no coincide exactamente, y es que realmente las dos vistas de detalle de nuestro arco no eran el mismo arco que el que estamos utilizando para la vista general, no coincide exactamente. Y bueno, aquí ya esto es muy sencillo para resolver. Ahora simplemente hay que coger este conjunto, este loop, estos dos loops y estos otros dos de aquí, y hacer unas operaciones de bridge. Entonces aquí vemos ya en la siguiente etapa, vamos a ocultar la plantilla, vemos ya el arco totalmente terminado. Vamos a ocultar los
los puntitos y ahí lo vemos, nos acercamos un poco, ahí tenemos nuestro arco terminado. Con lo cual ya hemos terminado el violín y el arco. Y bien, una vez hemos terminado todo, es importante verlo en conjunto, acercarnos para ver todos los detalles, comprobar que no nos hemos dejado nada, que no hemos estropeado nada. A veces sin darnos cuenta vamos a ver esto en modo metálico, ahora. Vamos viendo todos los detalles desde todos los puntos de vista, lo vamos repasando, ¿vale? Nos aseguramos de que todo esté bien. Vamos a ver aquí la zona esta del clavijero, todas las curvas, todos los elementos. Ahí dentro veis todas las cuerdecitas enroscadas en sus clavijas. Aquí tenemos el arco que acabamos de terminar, esta zona de aquí. Bueno, está todo ya listo. Y bueno, ya una vez hemos acabado, pues llegará la siguiente fase, que es empezar a crear todo el mapeado UV para luego poder aplicarle los materiales, las texturas. Pero esto ya es objeto de otros tutoriales. Espero que os haya gustado y nada, muchas gracias por vuestro interés. Un saludo.